O, después, así. So, ayan mga amigo, ganito po ang paraan ng paglilinis ng ngipin nila Ate Marie. Noong wala pa silang toothpaste at hindi sila bumibili ng toothpaste. Ah, después. Ajá, pone. Bien, tú cepillas, o. Ajá. No es que tú haces de que como chiste, tú cepillas, tú pones. Ah, sí. Tú haces. ¿Así? ¿Así? Ah, así. ¿Eso es así? Ajá. Sí. Ajá. So ayan mga amigo, ako naman po ang gagawa ng yuka. So syempre ang unang gagawin ay maglulublob ng kamay. Maghuhugas ng kamay. Syempre hindi tayo papatalo. Dapat marunong tayong gumawa ng yuka. Syempre ang gagawin kong yuka ay malaki, mahaba. Tapos dadampot na ganyan. Pak. Malaki yung gagawin natin. So ayan mga amigo, kayo po ay umorder na sa akin ng yuka. Ang benta ko lang po sa yuka ay 10 piso ang isa. Ganyan. 10 piso ang isang yuka. Huwag niyo po kakalimutan yung aming opisina. Pag meron po kayong umorder, pag gusto niyo po umorder, message na po kayo sa akin sa WhatsApp. Sa +240 555 737393. Ay, ako na mga nangyari. Soy Gignano! Yung nagtatawa na Ay, naman. sacar un poco. Poco aquí? Sí. Poco aquí. Aquí un poco para que no sea grande. Así. Oh. Kailangan daw ginaganyan. Oh. Tanggalin. Esto mi yuca. Después, así. Ala. ¿Sabe? Después, así. Así. Naku, mahirap yata kung malaki. Así. Así, no? Así, no? Así. Después. Así. Ginaganon. Ayan. Así. Después, así. Así más. May muaka ba? May muaka. Así. Así, no? Sabi ko sa inyo. Esto mi yuca. No tocar nada. No? Mano de piedra, le bubuto. Ken bubuto. Hindi na pagkataon ako. Bubuto daw ako, sabi na Lima. At least, dame, chamame. Donde cuerda? Oh. Galingan. Que gorda yuca. Gorda yuka o gorda Kuya Raul? Como tú. Oh, yeah, vale, dame. Dame. Esto mi yuca. Atar. ¿Qué sabe? Sabi mo. Sabe, así. Lagi na yan. May muaka. Así. Hasta fuerte, hasta fuerte. Ata fuerte.
ginagawa ni Ate Marie, yung tali nakalagay sa bibig. O, después, atar, si. Wow, o. Alima, sabi. O. Yeah. Uka. Aha. Uka. ¿Qué uka? ¿Qué uka significa? Vamos. Vamos. Uka. Uka. Oh, uka daw vamos. Uka. Nyenyang. Chua. Oh. Chua. Chua. ¿Qué chua? Rápido. Chua, rapido. O yan. Chua. Chua. Chua, riwa. Chua daw is rapido, mabilis. Oh, chua. Chua, riwa. Oh, ayan. At least marunong, oh, di ba? Oh. Galing. Después sopita. Aha, después sopita. Chua. 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 Oh, chua. Oh, nakaka-proud tong si Alima, oh. Gordo, pike. Oh. Asi. Asi. Oh. Wow. So, ayan po ang ating tutorial ngayong araw. Ang paggawa ng yuka. Wow! Oh. Wow! Oh, una aplauso. Oh, una aplauso. Ahora Sophie ito. Sophie. Siyempre, si Sophie din. Ahora Sophie. Sophie. Aha. Sophie. Ito ang magmamana ng negosyo ni Ate Marie. 4 na taong gulang, gumagawa ng yuka. Oh. Ang galing ni Sophie, oh. Oh. So, ayan mga amigo, tuturuan po tayo ni Sophie gumawa ng yuka. Ito raw po ang gagawing negosyo ni Sophie sa Pilipinas. Mabuto na Sera. Oh. Atar. Oh, gaya eh. Nakakatawa yung lalagay yung sa bibig yung yung tali. Oh. Wow, Sophie. Sophie, intelihente, oh. Wow. Ano lang akong masabi kay Sophie? Mama, ilang pang biyay ko ay Wow! Oh. Galing. Sophie. Oh. parang matanda si Sophie, oh. parang matanda, 'di ba? Oh, isipin niyo 4 na taong gulang. Oh, 4 na taong gulang. Galing, oh. Oh, tingnan dito. Yeah. Yeah. Muy bien. Wow. Muy bien. Oh, un aplauso. Oh, vecina, un aplauso. Vecina. Oh. Oh, un aplauso. So, ayan, total ay may mga tutorial tayong nakikita ngayon nung isang araw ko pa to gustong ipagawa kay Ate Marie. Sabi niya sa akin dati nung nag-grocery kami, nung may pag-grocery challenge ako kay Ate Marie, dati wala raw ditong toothpaste, hindi raw sila gumagamit ng toothpaste. So, sabi niya gumagamit lang daw sila ay carbon. So sabi ko kay Ate Marie, paano ba ginagawa para luminis yung ngipin gamit ang carbon? So ayan, kumuha si Misma ng carbon o uling at ituturo sa atin ni Ate Marie kung paano ang paglilinis ng ngipin
noong unang panahon na hindi sila gumagamit ng toothpaste? Buenas tardes. Aquí, como he crecido con mi abuela, antes no había cepillos. Que si cepillo, colgate para cepillar. Nadi? No había. Usábamos carbón. Carbon? Solo asi. Sakar asi. So, ganyan daw ang ginagawa nila. Cuando quieres cepillar por la mañanita. Ajá, así. Así. Tu abuela, enseñale esto. Sí. Mi abuela termina de moler así mucho. Mucho. Sí, lo llena en un frasco o botella. At poner la botella. Le levantar. Por Ajá. la mañanita, No poner nada, solo carbon. solo carbón. No poner sal. No poner esta no nada, nada. Así. Ganyan palang ginagawa, oh. Y Cuando después, termina de hacer así, ajá, bien fino. fino. oh. Pino. O después, ¿cómo va? Cuando lo pone en una botella o un frasco, le deja levantado. Así. Por la mañanita, cuando despertamos, Ajá, cogemos así. así. Sí. O después, Tú coges así. coge, o dónde Tú poner. pones la mano así. Oh, La mano así. oh. Y la mano muy bien, mira. Tú O así, después, tú así. So, ayan mga amigo, ganito po ang paraan ng paglilinis ng ngipin nila Ate Marie. Noong wala pa silang toothpaste at hindi sila bumibili ng toothpaste. Pon un poquito de agua así. Ah, Tú así, así. después, Empiezas a cepillar. ajá, pone. Bien, tú cepillas, o. Ajá. No es que tú haces de que, como chiste, tú cepillas, tú pones. sí. Tú haces. Así, Así. 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 Mas mejor poner sal. No. No. So, ayan mga amigo, ganyan po ang paraan ng paglilinis ng mga Ginyano ng ngipin nung araw, nung wala pang Colgate, gamit ang carbon. Así. Termina. Tú siempre. Después tú coges agua. Después, así, tira. Ganon. Así. Mira tu, quiero mirar tu dente ahora. Negro. Ahora, mira tu dente. Está limpio. Ay, malinis nga, oh. Así. Malinis. So, ginawa natin mo ganito. Si Marilon del agua. Así. Así. Momento, hasta para el First time. So, ayan mga amigo, try po natin. Kung ito ay talaga nakakalinis ng ngipin. Kumain ako ng bunuelo. Después, pone agua. Poquito de agua. Poquito de agua. Ajá. Así. So, después así. Así. Ajá. Sí. Ajá. Así. Así todos cepillábamos, todos. Yo tengo mi copa, Ajá. Así. Tú cepillas, ya está. Pues tú haces agua. Ajá. Sí. Después. Ajá. El agua que lo mete todo. Kulang na lang barbecue, lalagay sa bibig ko. Pato po ako barbacoa. Kulang na lang, iihawan yung bibig ko eh. Dami dente. Limpyo. Si. Mayo también. Ngayon si Sophie na ang gumagawa. Mira to dente, mira Nalingit lang ako ng saglit eh. Nagtutoothpaste na siya. Pero sa totoo lang, parang malinis kayong ngipin ko nung ginamit ko ito.